Bueno, pues siguiendo un poco con el tema anterior, que hemos hecho esta introducción a lo que sea el contexto histórico y el contexto religioso del arte del barroco, vamos a empezar un poquito con lo que es la arquitectura barroca. Vamos a hablar un poco en principio de las características generales y luego iremos pues zona por zona, país por país o área por área, como lo queráis ver. Bueno, lo que tenemos en principio en este momento artístico va a ser que la arquitectura va a estar integrada dentro de, el contexto de lo urbano. Estamos hablando de que durante el siglo XVII, sobre todo, el tamaño de las ciudades, sobre todo por varios motivos, el primero de todos de esos motivos es que las ciudades van a crecer un montón. Pero especialmente las capitales de los reinos de estas monarquías absolutistas se van a convertir en centros también administrativos. Una de las características de la monarquía absoluta es la centralización del Estado. Si centralizamos el Estado en una sola ciudad, toda la corte, todos los servicios administrativos del Estado van a estar concentrados en un solo lugar y por lo tanto la ciudad va a crecer. Ya no es o no será tan importante lo que al principio durante el Renacimiento, finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, esas ciudades estaban amuralladas, ¿no? Necesitaban protección, las ciudades funcionaban en muchos casos de forma independiente al Estado, por lo tanto tenían que estar amuralladas y por lo tanto solían tener sus propios ejércitos, sus propias formas de defensa y una serie de cuestiones. La ciudad durante el siglo XVII va a cambiar completamente y al instaurarse en cada una de esas capitales de las grandes monarquías un centro administrativo, las ciudades van a crecer enormemente. El urbanismo, por lo tanto, va a despuntar, algo que hasta ese momento nadie había tenido en cuenta. Una ciudad medieval, vista en plano, es una ciudad que se construye de una forma completamente anárquica. Es decir, se van colocando las casas normalmente alrededor de lo que era el centro neurálgico de la ciudad, que es la iglesia o la catedral, y las plazas de mercado, pero durante el siglo XVII esas ciudades van a crecer muchísimo. Ya durante el Renacimiento, una parte muy importante de la nobleza va a empezar a establecer su residencia permanente en las ciudades. Y esto va a llevar también a la necesidad de construir palacios dentro de esas ciudades. Los palacios urbanos renacentistas son muy famosos, sobre todo en las grandes ciudades estado italianas, como Venecia o Florencia, pero la ciudad barroca es una ciudad que ha aumentado terriblemente a nivel de población y que por lo tanto es un espacio abierto. Ya no podemos cercarla con la muralla, pero tampoco lo necesitamos, porque las fronteras de los grandes estados europeos son unas fronteras muchísimo más amplias y el control del Estado se ejerce de otra manera, sobre todo a través de cancillerías militares colocadas en diferentes áreas en las zonas fronterizas. Las ciudades ya no se defienden de forma independiente y por lo tanto ya no necesitan murallas. Aquí, en el barroco, es cuando nace lo que conocemos como el urbanismo moderno. Así que la arquitectura barroca es una arquitectura fundamentalmente urbana, pero que además tiene una finalidad simbólica, ¿de acuerdo? Y práctica, es decir, mayor población que necesita movilizarse dentro de esa ciudad y que por lo tanto necesita una nueva configuración del espacio. La capital, ¿no? La ciudad capital es eso. Es decir, un espacio donde se centraliza el Estado, porque el Estado absolutista es un Estado centralizado y que tiene su ejemplo máximo en Roma. ¿Qué es lo que va a suceder en Roma? Bueno, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, en Roma se va a crear una estructura de grandes vías, es decir, grandes avenidas que conectarán, en este caso, en el caso de Roma, 7 basílicas que estaban localizadas en diferentes puntos. Y esas grandes vías tenían en principio la finalidad de que un visitante pudiera visitarlas
un peregrino las pudiera visitar todas una por una en un tiempo concreto. Roma es, por lo tanto, una enorme basílica, es una enorme iglesia con diferentes puntos de rezo, cada uno de ellos dedicado a una cosa distinta. ¿Qué pasa con estas avenidas? Dos cosas pasan con estas avenidas. La primera, para construir avenidas hay que tirar lo que había antes. Así que hay un desmantelamiento del centro urbano, es decir, en ese momento, y teniendo el control absoluto, por supuesto, en este momento no había tampoco un concepto de propiedad privada ni una especulación de los terrenos como el que tenemos ahora. El control absoluto del territorio lo tenía el gobierno del Estado, en este caso el del papado, pero que podía ser también el gobierno de otra ciudad. Estas avenidas van a cambiar completamente la estructura de la ciudad y van a desmantelar todas las casas que había. Tiran las casas, construyen las vías. Son vías muy amplias que facilitan la circulación, pero que además cambian completamente la perspectiva de la ciudad. Es decir, encontramos que estas avenidas, que normalmente llevan a una basílica, estaban pensadas de tal manera que lo que tenían al final era lo que importaba de verdad, hacia dónde se dirigían. Esto va a implicar que los edificios que se construyan al final de esas avenidas tienen que ser necesariamente muy grandes y muy monumentales. Pero es necesario que esas avenidas tengan o que se articulen de alguna manera. No siempre podemos trazar avenidas completamente rectas y esa es la razón por la que las plazas, que son uniones de avenidas, ¿vale?, van a ser muy importantes en esta época. Una de las plazas que podemos poner como ejemplo es la Piazza Navona en Roma, ¿no? Y todo lo que hay dentro de la Piazza Navona, los edificios que se construyen alrededor y las avenidas que conecta van a estar relacionados entre sí. Van a tener o bien la misma finalidad o van a estar relacionados, ¿de acuerdo? Muchas veces esas plazas, como por ejemplo en Madrid, la plaza mayor de Madrid, capital, se va a convertir en un espacio por sí mismo, ¿de acuerdo? Es un lugar donde se van a realizar una serie de actos públicos que implican, por un lado, a la monarquía y por otro lado, al pueblo. Un dato: en la plaza mayor de Madrid se realizaban corridas de toros. También se realizaban actos, sobre todo destinados a condenar la herejía, por ejemplo, ¿no? Entonces los herejes los colgaban o los exponían públicamente a la vergüenza ahí en medio de la plaza. La tenéis aquí, la Plaza Mayor de Madrid. Volveremos sobre ella cuando hablemos del arte barroco en España. Pero hay que tener en cuenta que tenían una entidad como centro público, como centro también de propaganda y como lugar de encuentro entre la ciudadanía y los monarcas. Otra de las cosas importantes que van a surgir en este momento, ya relacionadas más bien, por ejemplo, con todo el tema de los palacios, van a ser los jardines. Los jardines tienen la finalidad de crear un espacio adyacente al palacio, un espacio que está controlado por el hombre, y esos jardines, como por ejemplo los jardines del Palacio de Versalles en Francia, son unos jardines que están totalmente controlados por el ser humano, es decir, todo lo que vemos está colocado y posicionado por los seres humanos y es todo artificial. Es artificial la manera en la que crece la vegetación, pero también son artificiales las fuentes, los canales y los lagos, ¿vale? Todo esto pensado para el regocijo de una corte que, además, por una parte siempre estamos hablando un poco de como que la corte es algo así como un montón de gente haciendo lo que les sale de las pelotas y pasándolo genial. Sí, es cierto, mucha gente estaba ahí por obligación y necesitaban por el protocolo el protocolo va a ser muy importante en este momento, el protocolo de las grandes monarquías. Este protocolo implica que esa gente necesariamente tiene que estar ahí.
Y de alguna manera también, no es solo una cuestión propagandística, es una manera de darles a lo mejor también salida, un espacio donde respirar, un espacio donde estar sin tener que salir fuera de la corte, sin tener que salir fuera del palacio, ¿vale? No nos olvidemos de esto. Todo lo que se construye durante el barroco tiene una finalidad teatral. Es la gran exaltación de la arquitectura, del contexto, ¿no? O sea, un edificio tiene que destacar por sí mismo. Busca también, de alguna manera, a través de los elementos arquitectónicos, dar sensación de algo completamente irreal, de algo escenográfico, de algo majestuoso. Para nada, no tiene nada que ver con las catedrales góticas que buscaban la exaltación, por ejemplo, de la altura, ¿no? Sin embargo, en este momento lo que nos encontramos son lugares, espacios que tienen un punto de fantasía, de capricho, de irrealidad, ¿vale? Es completamente diferente. ¿Qué tenemos? Aquí tenéis las características del arte barroco. Lo primero, la utilización de elementos constructivos y decorativos clásicos. Es decir, los frontones clásicos, las columnas de los órdenes clásicos, pero se van a utilizar a lo loco, es decir, como bien se les plante, ¿de acuerdo? Van a coger esos elementos y los van a reinterpretar. Por otro lado, algo que no existe en el arte clásico es la utilización de las formas cóncavas y convexas. Vale, aquí me paro y me quedo yo sola para contaros una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, estaba estudiando historia del arte, tenía una profesora de origen coreano, coreana era, que nos daba arte barroco, bueno, baloco para ella. Y estaba constantemente diciendo algo que nos costó bastante entender, que era el concepto de curva contra curva. Nos costó bastante saber a qué se refería cuando ella decía va loco, luz, luz, curva contra curva. No sabíamos muy bien a qué se refería, nos cogíamos apuntes, quedamos un poco con cara de... es precisamente ese uso de las curvas, de las formas cóncavas y convexas dentro de las fachadas del edificio y también en las plantas, que aporta no solamente una sensación de algo teatral, sino que además crea luces y sombras. Según le dé la luz a la fachada, vamos a encontrar que la fachada adquiere unos matices completamente diferentes. Es algo sinuoso, por decirlo de alguna manera, y que está muy influido por la localización de esa fachada, es decir, dónde en esas vías de circulación urbana colocamos esa fachada, uno, y dos, cómo hacemos que esa fachada destaque. ¿Vale? Vale, pues nada, sigo. ¿Qué más tenemos? Además de la utilización de los elementos cóncavos y convexos en las fachadas, también se colocan elementos que den, pues eso, que produzcan resaltes, hundimientos en la fachada. Lo que hacen es multiplicar los frontones. Lo que hacen es colocar líneas de imposta innecesarias, una tras otra, tras otra, tras otra, balaustradas hasta la saciedad, ¿de acuerdo? Entablamentos curvados y la ruptura del frontón, que es una forma típica del barroco y que va a tener muchísimo éxito y que se va a ver incluso en el barroco tardío, ya en el siglo XVIII lo podemos encontrar en un montón de iglesias en España de hoy en día. Os enseñaré alguna imagen más tarde. La utilización también dentro de este uso de las formas cóncavas y convexas de una nueva forma de columna, un orden que se inventan, que se conoce como la columna salomónica. Ahí la tenéis, la columna salomónica, ¿de acuerdo? Que tiene un fuste que tiene forma helicoidal, es decir, que está como enroscado, ¿de acuerdo? Esto hace también que tengamos la sensación de que esa columna está en movimiento. Y lo mismo pasa con las plantas. Al utilizar curvaturas en las plantas y no realizar plantas completamente rectas, con esquinas rectas, plantas basilicales, por ejemplo, plantas de cruz, que terminan en, pues eso, tienen esquinas, lo que vamos a ver es la utilización de elementos
que van a dar la sensación de movimiento. La decoración de las bóvedas de las iglesias va a ser súper importante en este momento y va a aparecer una palabra que tenéis que utilizar cuando hablemos de arte barroco, es la palabra trampantojo, ¿vale? Que lo que hace es crear la sensación visual de que algo que está solamente pintado existe de forma real. Esta palabra, trampantojo, es como se dice en castellano. Trompe d'œil, que es como se diría en francés, significa algo así como vuelta de ojo, ¿vale? Nosotros lo hemos traducido como trampa, pero en realidad es como cambio de punto de vista, ¿de acuerdo? Esas bóvedas, esa forma de crear en perspectiva y pintar en perspectiva en las bóvedas va a dar la sensación de bóvedas muchísimo más altas y también la sensación de que los personajes y los elementos que aparecen ahí representados están como flotando, ¿vale? ¿Cuáles son los edificios entonces más importantes que tenemos en esta época? Las iglesias, obviamente, y los palacios. Las iglesias, ¿vale? Se van a conformar como un lugar de representación del poder religioso y van a aparecer las plantas de cruz latina, pero también se van a utilizar las plantas centralizadas, porque en una planta centralizada, que no tiene por qué ser realmente una que tenga forma de cruz, puede estar centralizada y ser completamente redonda o ovalada. Este tipo de planta se presta mucho para el uso de las formas cóncavas y convexas y el aprovechar estas formas para crear juegos de luces y sombras, juegos de iluminación que no necesitan más que el de la luz natural y el paso de la luz natural del día, del sol, por las diferentes ventanas, por los diferentes vanos que tenemos en los paños de la iglesia. Van a dejar pasar esa luz y lo que vemos dentro de la iglesia va a cambiar, ¿no? Es un efecto teatral y son los efectos especiales, vamos a decirlo así, del barroco. Una de las cosas más importantes que va a aparecer en este momento, uno de los edificios emblemáticos del momento, va a ser la iglesia de Il Gesù. Il Gesù se crea para precisamente la Compañía de Jesús. Es un proyecto, el inicial, creado por Vignola en 1568, lo tenéis ahí, aunque la fachada es de Giacomo della Porta. Este tipo de fachada va a ser el modelo que se va a imitar en miles de iglesias, fundamentalmente porque lo que es como una especie de fachada prototipo que lo que va a hacer es exaltar o enfatizar dos de las cuestiones fundamentales que se buscan en la arquitectura barroca. Por un lado, una cierta simplicidad que se va a ir complicando con el tiempo hasta crear esto que tenéis aquí. Lo que veis ahí es la fachada y podéis ver algunos de los elementos de los que os hablaba antes. Vale, ahí tenéis la fachada del Jesús. Esta fachada la tenéis que haber visto en miles de millones de sitios. Hay varias en Madrid, sin ir más lejos, copiadas literalmente. Todas las iglesias de los jesuitas se van a inspirar en esta que tenéis aquí. Bueno, ¿qué vemos? Pues vemos, por ejemplo, la monumentalidad. Tened en cuenta que esta puerta que veis aquí no es una puerta del tamaño de una persona. Es decir, esta puerta es una puerta casi monumental. Una persona llegaría más o menos por la segunda línea de la puerta aproximadamente. No es una puerta, por lo tanto, muy, muy grande. Y el primer piso pues lo tenéis configurado utilizando elementos que están sacados directamente del arte clásico. Especialmente estas tres puertas que recuerdan al Arco del Triunfo, ¿de acuerdo? Pero luego además tenéis sobre ellas la utilización de diferentes tipos de frontones, curvos o triangulares, ¿de acuerdo? Incluso la combinación de ambos. En el segundo piso lo que encontramos es un balcón presidencial, un balcón principal, que repite los tres elementos que podéis encontrar en la parte de abajo. Este balcón está indicado específicamente para salir ahí a que
por ejemplo, un alto cargo de la iglesia pueda hablar a los fieles congregados en esa plaza que ya en sí misma forma parte del Jesús. Es interesante, sobre todo a nivel de fachada en el Jesús, la ausencia de color. Todavía, por lo tanto, este Jesús está a caballo entre el Renacimiento y el Barroco. No tenemos color, tenemos un mármol blanco, de acuerdo, que repite todo. Sin embargo, hay mucho más movimiento y una utilización de los elementos y los órdenes clásicos de una manera completamente nueva. Si os dais cuenta, hay elementos que sobresalen y otros que quedan hacia adentro. Hay un retranqueo que se llama dentro de la fachada, creando una sensación de movimiento muy importante. Hay una cierta similitud en esta fachada con lo que podríamos encontrar luego en un retablo. Es interesante la utilización de estos huecos, ¿vale? Donde se van a colocar diferentes imágenes religiosas. Las plantas aparecen de nave única, como ya veremos luego, y con una multiplicación enorme de capillas, dentro del concepto de la contrarreforma de la que os hablaba en el vídeo anterior. Es decir, la necesidad de honrar y de santificar a cada uno de los santos. Esas capillas, además, estaban pagadas por familias de la nobleza. Cada una de ellas estaba patrocinada por una familia, por una cofradía, por un grupo de fieles que la mantenía, la decoraba y era, vamos a decirlo así, como una especie de alquiler dentro de lo que era la misma basílica, ¿de acuerdo? El Jesús se va a convertir en un modelo. Bueno, aquí tenéis la planta del Jesús. Voy a ponerme hacia abajo para que la veáis. Bueno, ¿qué tenéis? Vamos a ver esta plantita tan mona. Es una planta de nave única. Esto es la nave principal, ¿de acuerdo? El transepto no se destaca en planta, de hecho, cobra muchísima importancia el crucero. Transepto es esto, de aquí a aquí, y el crucero es donde se junta la nave central con el transepto, donde se cruza. Entonces, entre estos 4 arcos que tenéis aquí y donde podéis ver esta cúpula. Tenemos que la cabecera es una cabecera única, ¿vale? El altar solamente tiene una, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos 2 estancias, una a cada lado, con usos diversos, probablemente para usos privados, para el culto, ¿de acuerdo? Pero que no estaban destinados al público general. Estas capillas que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Son capillas entre contrafuertes, es decir, aquí entre cada una, o sea, lo que nosotros veríamos sería una nave única al entrar y cada una de estas capillas con su propio cierre, y aquí los altares dedicados a cada uno de los santos que se honran en esa iglesia. Tiene además una entrada monumental, que es lo que os enseñaba antes, y aquí estarían las puertas de acceso. Como veis, todavía no tenemos en este edificio del Jesús una interior, vamos a decirlo así, donde se vea demasiado ese uso de lo cóncavo y lo convexo. Lo que sí hay para aburrir es decoración, un poquillo horterilla, porque el barroco siempre es un poco hortera. Y donde sí vemos el uso de esa teatralidad, de esa luz. Fijaros aquí, esto de aquí es esto de aquí, ¿vale? El cimborrio, ¿de acuerdo? Y encima del cimborrio tendríamos la cúpula. El cimborrio sobre lo que se coloca la cúpula, que sería este elemento de aquí. Luego tenemos un montón de arcos, varias líneas de imposta colocadas de forma completamente innecesaria, muchos alquitraves, aquí 1, 2, 3, ala, venga columnas por aquí, venga colorinchis. Y en la parte de arriba lo que tenemos es esa decoración de trampantojo. Hay mucha diferencia en el Jesús de lo que vemos fuera, una fachada muy blanca, muy limpia, muy prístina, ¿no? Y lo que vemos al interior, que es mucho más decorado, con diferencia. Los otros grandes edificios del momento van a ser los palacios. Los palacios son esos centros donde se concentra la corte. Además de concentrar a la corte, son elementos para resaltar el poder de la iglesia, ¿de acuerdo? Estos palacios con exteriores poco recargados, pero interiores muy recargados, muy suntuosos, muy lujosos, ¿de acuerdo? Se van a desarrollar especialmente en Francia. Italia
como siempre, es la cuna del arte, sobre todo hasta el final del barroco. Roma va a ser la más importante y en Roma van a trabajar una serie de artistas. Estos arquitectos, algunos como Bernini, que eran arquitectos, escultores, urbanistas, ¿vale? Van a trabajar directamente para los estados pontificios y para el Papa como rey, digamos, y máximo representante. Y lo que vamos a hacer, lo que van a hacer, digamos, es crear estos espacios tan espectaculares y generar un estilo que luego se va a propagar pues, por toda Europa. Aquí tenemos una obra, por ejemplo, esta es la iglesia de Santa Susana de Maderno, está en Roma, es de 1603 y lo que veis, si lo comparamos con el Jesús que os enseñaba antes, si veis, esta es una reinterpretación de ese Jesús, ¿de acuerdo? También el uso de elementos clásicos lo podéis encontrar aquí en la fachada de San Pedro. Va a tener varios procesos constructivos, pero si os dais cuenta podemos encontrar esa monumentalidad, ese estilo gigantesco, ¿no? Mirar aquí las personas qué pequeñitas son, porque son muy pequeñitas. Mirar qué columnazas. Todo esto está hecho en mármol y todo es blanco, pero hay una profusión de elementos. Un arquitecto renacentista se caería de culo viendo este tipo de edificios tan recargados. Una obra cumbre va a ser en este caso el baldaquino de San Pedro y diréis, pero eso no es un edificio. No, pero es un elemento arquitectónico, ¿de acuerdo? El baldaquino se coloca dentro de la iglesia de la Basílica de San Pedro en Roma. Tiene 4 enormes columnas salomónicas realizadas en bronce negro y dorado y está cubriendo el altar y la custodia. ¿Qué hay justo debajo del baldaquino de San Pedro? Debajo está la tumba de San Pedro, ¿no? Es el lugar el más sagrado, el Sancta Sanctorum de la Roma Vaticana. La plaza de San Pedro, también de Bernini, la podemos ver aquí. Esta plaza construida entre 1656 y 1667. ¿Qué es lo que pretende el arquitecto? Pues lo que veis en esta imagen de aquí, es decir, crear la sensación de que el papado, de que la iglesia abraza a todos sus fieles. ¿De acuerdo? Esto va a implicar que Bernini va a tener que utilizar una serie de ilusiones ópticas para dar sensación de que esa plaza es un espacio muy abierto. Así, la zona más cercana a la fachada de la Basílica de San Pedro tiene una forma trapezoidal, de tal manera que tú cuando llegas a la plaza no tienes la sensación de que la iglesia esté más lejos, sino mucho más cerca. Interesante es la plaza elíptica, ¿de acuerdo? Que es un espacio maravilloso, esto de aquí, y que está toda rodeada pues de esta balaustrada tan impresionante con todas estas columnas una y otra vez. Se suponía en su momento que este espacio estaba pensado para albergar a todos, absolutamente todos los fieles de la cristiandad, todos. Yo creo que Bernini se le fue un poco la olla y yo creo que realmente no cabía. Otro ejemplo de utilización de elementos clásicos de una forma completamente nueva la vemos en esta fachada de Sant'Andrea al Quirinal de Bernini. Y lo que no vemos, desgraciadamente, porque no tengo la diapositiva aquí, es la planta elíptica en la que es similar a la planta que tenemos aquí, ¿no? Este tipo de planta elíptica, pero aplicado a un edificio, en este caso la iglesia de Sant'Andrea al Quirinal. San Carlo alle Quattro Fontane, pero seguramente es uno de esos elementos, una de esas obras cumbre del barroco italiano, ¿de acuerdo? Es de Borromini. Borromini era un poco raro, Bernini era como mucho más sociable, Borromini era un pirado total. Y lo que va a hacer es aplicar estos elementos a esta iglesia. La planta es ovalada y la fachada tiene estos juegos, ¿vale? De curva contra curva de los que os hablaba antes. Curva contra curva, contra curva, curva contra curva, ¿vale?
porque esta fachada, si la vemos, es toda una ilusión óptica, porque además está localizada en un punto muy concreto, es un cruce de calles, esa fachada está como ladeada, ¿de acuerdo? Y por lo tanto necesitaba ser algo completamente espectacular. Parece claramente que tiene movimiento, parece que se va a mover, que va a empezar a cambiar de forma. Es un efecto un poco psicodélico al final, ¿no? Supongo que si la estás viendo bajo los efectos de alguna sustancia, igual hasta puedes llegar a verla moverse. Ahí lo dejo. Vale. Otra, mi favorita probablemente, es Anibo. Anibo la sapienza. Lo tenéis aquí. Es esto de aquí. Tiene una planta centralizada también con 6 puntas. Y dentro de ella, aunque aquí no se ve muy bien, pero esto podemos hablar en otro momento más largamente, esto que tenéis aquí, visto de determinada forma, es una abeja. Tiene la forma de una abeja con sus patas, su aguijón y sus alas, ¿de acuerdo? Porque era el símbolo de la familia Tilly, que en este caso fueron los que construyeron, los que mandaron a Borromini construirla, ¿vale? En Francia tenemos muchos arquitectos también. El más importante, o de los más importantes, eran Perrault y Massart. Y lo más importante que vamos a encontrar son los palacios. Estos palacios, entre los que destacan, por supuesto, el Palacio de Versalles. Este palacio, maravilloso, es un palacio que está a las afueras. Los reyes querían también pasarlo bien en algún momento, así que se dedicaban a irse a las afueras y construir enormes palacios de caza. El Palacio de Versalles no es solo el palacio, es también los jardines que tenemos alrededor del palacio. Este tipo de jardín, dividido de forma geométrica, se va a pasar a denominar jardín francés, ¿de acuerdo? Donde vemos que hay como islas, ¿vale?, en las que se divide el jardín y se va a estructurar junto con el agua y las fuentes de tal manera que se convierta en un recorrido especialmente orientado a los sentidos, un recorrido sensual donde el aroma de las flores unido al gorgoteo del agua, ¿no?, nos invite pues a la relajación, a la contemplación, a el paseo, ¿no? El interior de Versalles, pues como lo veis aquí, mega decorado con oro, estas pedazos de lamparones de lágrimas que te mueres. Todo fasto y todo bellísimo. Me paso directamente a España para hablaros un poco de qué estaba pasando en este momento. Bueno, pues España en realidad le está pasando algo muy interesante durante el barroco. Tenéis que tener en cuenta que España durante el siglo XVII y XVIII, XVI y XVII, perdón, va a sufrir su época de mayor esplendor y de mayor decadencia al mismo tiempo, ¿vale? Al ser como era nuestro imperio en este momento, el imperio español, aquel en el que no se ponía el sol, el imperio más importante del mundo, el que tenía más territorios, el que controlaba, entre otras cosas, las minas de oro que venían de Potosí, el oro que venía de Potosí, la mina de oro de Potosí pertenecía a España, también controlaban el Mediterráneo, estaban muy metidos en las guerras de religión. Y todo esto va a llevar a que España vaya poco a poco perdiendo el control, porque quien mucho abarca poco aprieta, y esto ya lo habíamos visto con el Imperio Romano. Se van a suceder una serie de crisis que tienen que ver con la peste, con el hambre, con las guerras y con una economía donde la corte va a declarar en varias ocasiones la bancarrota. ¿Qué es esto? Y por esta razón, el barroco español es completamente diferente al barroco europeo. El barroco que se desarrolla en España en el siglo XVI y XVII es un arte austero, muy austero. Vamos a ver, por ejemplo, la Plaza Mayor, ¿vale?, de Juan Gómez de Mora. 3 características que hay que recordar para hablar del barroco español en arquitectura, de este primer barroco sobre todo: austeridad, regularidad y horizontalidad. Austeridad,
Utilización de materiales pobres, posiblemente piedras calizas sacadas de canteras muy cercanas a la corte, especialmente en la zona de Madrid. Austeridad, la ausencia prácticamente de elementos decorativos. Y la horizontalidad, irregularidad, no sé si lo veis aquí. Tiki, 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 tiki. Un piso, otro piso, otro piso, irregulares, ventana, 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 totalmente regular, totalmente repetitivo. ¿De acuerdo? Este estilo, con estos tejados de pizarra, se va a pasar a denominar estilo Austrias y sus arquitectos más importantes van a ser Herrera y Gómez, ¿de acuerdo? Gómez de Mora y Gómez los dos. Vale. Aunque no siempre va a ser así, tenemos elementos muy peculiares, sobre todo ya avanzando en el siglo XVII, como por ejemplo la maravillosa fachada de la Catedral de Granada que podéis ver aquí. ¿Qué tenemos? Una fachada retranqueada con 3 arcadas de tamaño colosal, ¿de acuerdo? Otra vez imitando ese arco del triunfo y con un estilo completamente personal que no tiene parangón en ninguna otra iglesia ni catedral de Europa. La Plaza Mayor, tanto la Plaza Mayor de Madrid como la Plaza Mayor de Salamanca, una inspirada en la otra, la de Madrid inspirada en la de Salamanca, pues repiten estas arcadas, ¿de acuerdo? Esta forma cuadrada, esta regularidad, este triple piso que tenemos aquí y el uso, ¿no?, de la plaza para diferentes eventos que tienen que ver pues con el uso, por una parte, de esa plaza como lugar de contacto de las personas del pueblo con la corte y también un lugar de paseo para encontrarse unos con otros de visita, ¿no? Pero además también para grandes eventos y grandes festividades. Bueno, más adelante ya sí que vamos a tener en el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, estas fachadas mucho más decorativas en un estilo completamente diferente, sobre todo con la entrada de la dinastía Borbón a principios del siglo XVIII, 1700, con la Guerra de Sucesión. Encontramos que el estilo europeo barroco se va a instalar en el arte y en la forma de construir en la arquitectura española y vemos pues esa profusión decorativa, ¿no? Esas fachadas tan teatrales como tenemos esta que tenemos aquí del antiguo Hospicio de San Fernando, hoy Museo del Romanticismo. Otra del mismo estilo, también 1715, de Narciso Tomé. Volvemos a encontrar lo mismo, la fachada de la Universidad de Valladolid. Vale, para España, resumiendo mucho, lo que tenemos es un proceso gradual de internacionalización del estilo barroco, desde un estilo más austero propio de la dinastía de los Austrias a un estilo muchísimo más decorativo con la entrada de los Borbones. Muy bien, aquí tenemos el Palacio de San Ildefonso hecho a imagen y semejanza de los palacios franceses. También, si veis la cronología ahí, ya es de época borbónica y los arquitectos son arquitectos extranjeros. No es Herrera, no es Juan Gómez de Mora. Los que tenemos aquí son arquitectos traídos con la corte de los Borbón para construir un palacio mucho más europeo, con sus jardines franceses, sus lagos, sus grandísimas fuentes. Os recomiendo la visita a la granja de San Ildefonso, muy bonita. Y, por supuesto, el Palacio Real de Madrid, que nunca llegó a ser tan grande como estaba proyectado, tuvo diversos proyectos, pero que sigue esta idea, ¿no? Estas fachadas en blanco, mármoles blancos, muy monocromas y los interiores súper decorados, ¿vale? Y bueno, hasta aquí he llegado. La próxima vez hablaremos de la escultura barroca. Muchos besos y feliz cuarentena.